Los titulares. La historia más importante del día es la localización del cuerpo de una niña de tan solo 10 años enterrada en una escuela de Chinautla. La historia es escalofriante. Ella es Dulce Raquel Velázquez Lara, de 10 años. Su cadáver fue localizado dentro de una zanja en la escuela donde estudiaba, la República de Italia, en la colonia Santa Faz, Chinautla. Dulce fue secuestrada hace una semana por Edwin Haroldo Vanegas Castañeda, de 53 años. Él confiesa que raptó a la niña para que el papá, un pastor evangélico, le diera 100,000 quetzales. El secuestrador confesó que el 25 de septiembre, cuando se terminaron las clases, llamó a la niña para darle azúcar y que se la llevara a su familia. La niña fue y entonces la tomó por la fuerza. Fue tanta que la ahogó. Dulce murió en el acto intentando escapar. Vanegas Castañeda la enterró y comenzó la negociación con el papá pidiéndole el rescate. La policía dio con él a través de localizar de dónde provenían las llamadas telefónicas. Este fue un caso que fue denunciado a la Policía Nacional Civil el 25 de septiembre con el secuestro de una menor de 10 años, aparentemente dentro de la escuela donde ella recibía clases en tercero primaria. Esta denuncia se traslada hacia el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil a través de esta fuerza de tarea que trabaja en conjunto con fiscales del Ministerio Público, logrando ubicar el lugar donde se hacían las llamadas telefónicas para pedir 100,000 quetzales en efectivo por la liberación de la menor, a pesar de que ella fue asesinada desde el primer día del secuestro. La incursión de las fuerzas de seguridad fue en horas de la madrugada y allí encontraron el cadáver de Dulce y capturaron a Edwin Haroldo Vanegas Castañeda junto a su esposa Devia Patricia Pensamiento Hernández, de 45 años, quien es conserje de la escuela desde hace 18 años. Ella también es sospechosa de participar con su esposo en el secuestro y asesinato. La señora se encuentra en un hospital nacional dando a luz porque tenía casi 9 meses de embarazo. En tanto, el informe del INASIF da cuenta que la causa de muerte de la pequeña fue por asfixia y sofocación. Pero la forma en la que este hombre describe el crimen es impresionante. Escúchelo. Yo empiezo a pasar una crisis económica y veo una familia en la colonia que tiene una niña en la escuela y en unos 8 días yo decido agarrar a la niña y poderla retener, ¿verdad? Poderla retener por un par de horas, tenerla retenida en la parte de atrás de la escuela mientras hablaba con los familiares para ver si me daban algún rescate por la niña. Y resulta que cuando yo la llevo para allá atrás y le voy a poner su masking tape para dejarla allá atrás en un espacio donde había un como hoyo, ella se me zafa, empezamos a forcejear y se complica un poco, y yo le aprieto el cuello y yo le quité la ropita, porque le comentaba de que un cuerpo cuando está vestido tarda más tiempo en descomponerse por la ropa. Entonces dije yo, para que no vaya quedando evidencia, pues voy a quitarle la ropita y la puse en una bolsa y le eché tierra. ¿Y la ropa en dónde está? La ropita yo la metí en una bolsa negra y me vine por acá por la calzada Atanasio Tzul, y en uno de esos tiraderos de basura clandestina que tiran así en la calle, ahí yo la dejé. Que pague con todo el peso de la ley, ¿va? Definitivamente tengo que pagarlo, ¿verdad? Acá y donde quiera que se tenga que pagar, ¿va? 40 años es todavía muy poco para una persona
si lo vemos que no he dañado solamente a la familia de él, a la criatura que les quité, su hija. Quiero pedirle públicamente a la familia de la niña que no sé si algún día ellos lograrán perdonarme, pues yo como si estuviera en el lado de ellos, yo quizás no lo perdonaría, ¿verdad?, por lo que hizo. Y los vecinos piden el máximo castigo posible para este hombre. El secuestro y asesinato de la pequeña Dulce de 10 años tiene a los vecinos de la colonia Santa Faz, zona 6, consternados. Con lágrimas, algunas madres de familia piden justicia contra los presuntos responsables del crimen. La verdad, hoy me sentí fría, la noticia, pues, ¿verdad?, porque uno no cree en las personas. La verdad, lo que le pasa a nuestros niños, así porque ahí estudian bastantes niños, ¿verdad? Y qué lamentable el caso. La verdad que sí, porque se siente mal. Y la verdad es que sí, porque se siente, porque mire, los papás ahora están malos y perder una niña usted no es justo, ¿va?, que ha nacido de uno y que se muera tan así, va. La verdad es que sí se siente bastante dolor la niña. Yo todavía la vi la semana antepasada, que vine a traer a mis nietos a la escuela y la vi cuando ella iba a su casa. Para mí, mejor que lo mataron a ese dos, sinceramente, porque duele a un niño que le hagan eso. Yo sé que yo tengo mis 7 hijos, bendito Dios, ella es mi hija también, pero yo me siento bastante, pues, todo lo que ha pasado en esta colonia. El director de la Escuela República de Italia manifestó que la pareja involucrada tenía varios años de ser los conserjes del establecimiento. Tanto el director como los padres de familia nunca pensaron que serían capaces de cometer un crimen, y menos de la forma que fue planificado. Uno está listo para las situaciones que son fuera para adentro, no de adentro. Es como que si usted en su casa se quiere preparar para que no entren los ladrones, pero nunca se imagina que tal vez el ladrón está en su casa, entonces ahí se sorprende. Algo similar es esto. Mientras las investigaciones continúan, se espera que los niños inicien clases la próxima semana, con el temor que dejó el asesinato de la pequeña Dulce. Una semana sin atender en la consulta externa del Hospital Regional de Izabal. El médico Francisco Aceituno, que trabaja en el hospital de Izabal, dio a conocer que desde hace una semana los médicos de ese nosocomio se encuentran en asamblea general y no están atendiendo la consulta externa y algunas cirugías. Los motivos son falta de medicamentos y falta de pago de salarios a los galenos. Nosotros ya tenemos prácticamente una semana de haber parado la consulta externa, nos declaramos en asamblea permanente, tenemos parada lo que es la consulta externa y lo que son cirugías selectivas. Prácticamente estamos dando lo que es la atención de emergencia a las 24 horas, porque eso no se puede parar definitivamente, ¿verdad? Porque no queremos que la población salga afectada en el 100% definitivamente. Entonces, prácticamente nosotros ahorita, como una medida de presión, estamos haciendo esta asamblea para poder mediar de que nos hagan efectivo el pago de nosotros. Aparte de eso, estamos también pidiendo pues el abastecimiento de la falta de ciertos medicamentos que tenemos en el hospital. Uno de los más grandes ahorita es la falta de medicamentos de anestesia general. No se nos ha hecho efectivo nuestro pago salarial de más o menos más de 4 meses. Hasta el momento nosotros hemos hecho las peticiones de ley para que se nos haga efectivo el pago, pero todo ha sido con negativa. Esta suspensión del servicio de la consulta externa en el hospital de Izabal se suma a la que sucede en el San Juan de Dios, donde los médicos ya tienen 7 días sin prestar el servicio de forma adecuada. Ministro de Gobernación niega cualquier vínculo familiar con presunto implicado en la red de cobro por traslado de reos en el sistema penitenciario.
luego que el juzgado quinto del ramo penal a cargo de Judith Secaida ordenara investigar a un supuesto primo del ministro de Gobernación por cobrar entre 7,000 y 10,000 quetzales por traslado de reos. El jefe de la cartera del Interior dejó en claro que el señalado Jesús Bonilla no es su familiar y no tiene nada que ver con él. No es familiar mío, para principiar, ¿verdad? Pueden ir al RENAP y hacer el árbol genealógico, porque todos los Bonillas que encuentren por ahí no son mis familiares, ¿verdad? Esta persona tiene 6 años de trabajar en el sistema penitenciario, yo tengo 2 y medio de ser ministro de Gobernación. Esa es una payasada más sobre una información que no tiene ningún fundamento. Y para mí es molesto responder esto, porque la verdad es de que se dijeron tantas cosas que son falsas, son absurdas y son mentiras, pero esta es una más, pues ahí pueden pedirle al RENAP que vean cuál es la vinculación consanguínea entre Mauricio López Bonilla y el señor Ramírez Bonilla del sistema penitenciario. No hay ningún parentesco entre él y yo. Entonces, a partir de eso, que investiguen lo que quieran. Para eso está el sistema de justicia, nadie es superior a la ley, y este es un tema en donde si hay alguna duda hay que evacuarla. Pero yo esto lo aclaro porque, como les digo, ahora falta que todos los López también sean mis primos o mis sobrinos o mis hermanos, y solo tengo una hermana. Entonces, lo que sí estoy haciendo es sacando a todos los Limas que encontré en el sistema penitenciario, ¿verdad? Ministro. He contarle que el grupo de apoyo mutuo GAM da a conocer que la tasa de homicidios en Guatemala ha disminuido, no la tasa, sino el número de homicidios ha disminuido un 6% en relación con el año anterior. El grupo de apoyo mutuo GAM presentó su informe de violencia. En 9 meses el grupo reporta que el total de víctimas asciende a más de 4,000 vidas que se han perdido de forma violenta. Sin embargo, reporta un 6.6% menos que el año anterior. Durante el periodo enero-septiembre se han producido 4.340 muertes en condiciones de violencia extrema. De estas, 569 corresponden a mujeres. Recordemos que estos son datos recabados por el GAM en el INASIF, son datos de una institución del Estado. Eso significa que son datos oficiales. Hemos podido constatar, haciendo una comparación con la misma fuente del año pasado, que se han registrado 307 víctimas menos en comparación con el año pasado. Eso significa un 6.6% de descenso. Dentro del informe resalta que producto de la violencia en el país se reportan 113 casos de niños y niñas víctimas de diferentes ataques, en los que 47 fueron víctimas mortales. En el caso de niñez, se ha producido hasta el momento un total de 113 casos contra niños y niñas. De ellos son 47 muertos, 17 niñas y 30 niños, y 66 heridos, 33 niñas, 33 niños. A pesar de las múltiples críticas de conflicto de interés entre ser vicepresidenta y secretaria general del Partido Patriota, la agrupación política oficial niega la posibilidad de que haya otra secretaria general, que la secretaria en este momento es Ingrid Roxana Valdetti Elías. El secretario de Actas del Partido Patriota, Valentín Gramajo, descarta que se esté pensando en quitarle la Secretaría General del Partido Patriota a Roxana Valdetti. Según el congresista, ya habrá asamblea del partido, pero no se piensa en cambios. La integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Patriota, la secretaria general aparece Roxana Valdetti como secretaria general. Lo que se determine para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, eso todavía no, eso es una cosa que hay que consultar con las asambleas municipales y las asambleas departamentales, eso todavía no es un tema que se trata en el partido. La secretaria general del PP fue suspendida como secretaria por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, fue amparada por el Juzgado Quinto Civil y por una sala de amparo. Momento del clima, Diana Guerra. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el día viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar. Mire, pues vamos a hablar de las entrevistas que nosotros hicimos a lo largo de la semana. Vamos a hablar de algunos temas que nos parecen especialmente relevantes y que merecen discusión. Y vamos a proponerle, como siempre, a nuestros candidatos a ganador y perdedor. Yo sé que usted pensará que se ha vuelto una especie de trifulca con poco orden y concierto, eso de la discusión ahora del ganador y el perdedor de la semana, pero realmente nos la pasamos mejor los
proponentes, los postulantes, tendríamos que decir, los postuladores, ¿verdad? En este caso de ganador y de perdedor, y da más ocasión de discutir. Esa palabra de postuladores me da mucho miedo en estos días. Claudia no quiere ser llamada postuladora en estos días. No. ¿Y Paola? Podría ser, Podría. pero tendríamos que negociar, hacer bandos acá. Pedro Trujillo. Yo me quedo con comisión y se acabó. Con comisionado, con comisionado. Con comisión, si lo he dicho bien. Con comisión. Bueno, vamos a arrancar entonces presentándole ya extractos de las conversaciones que se han sostenido a las 8:45 desde el día lunes. Pablo Hurtado fue el anfitrión el día lunes de los entrevistados. Entrevistamos con Juan Luis al viceministro de Calidad Educativa, un funcionario de educación, un técnico que nos ha expuesto cómo ha ido la transición desde la carrera magisterial hasta la carrera con formación universitaria. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntábamos por esos datos de este programa que en 2015 comienza la profesionalización universitaria para aquellos que optaron por ese pensum. Señor viceministro, déjeme hacer una pregunta que nos están haciendo televidentes en este momento. ¿Para qué habrían de especializarse nuevos maestros en artes y en deportes si realmente no hay plazas para ese tipo de magisterio en el sistema escolar público? Bueno, sí hay plazas, lo que... ¿Pero están todas llenas o no? No están llenas, lo que no hay es el financiamiento de esas plazas. Como que no hubiera entonces plazas. Nosotros tenemos, por ejemplo, plazas para maestros de educación física, podemos crear puestos para maestros de educación musical, pero habría que financiar principalmente la nómina. Habría que financiar y aumentar el presupuesto para que una escuela, por ejemplo, que tiene los 6 grados, tenga al menos un profesor de educación física y un profesor de educación musical, para incentivar a los niños a desarrollar ese talento, tanto el deportivo como el artístico. Bueno, eso fue lo que nos respondió el viceministro SIC sobre nuestros cuestionamientos de qué oportunidades va a haber para aquellos que salgan con esta nueva carrera. Claudia, Pedro. Yo quiero hacer un comentario muy general. Yo estoy de acuerdo con este tipo de manifestaciones o de propuestas, ¿no? Debemos de incrementar un profesor para música o para educación física, o sea, no puedo por menos que estar de acuerdo. A mí lo que me gustaría oír de un político, de uno, no sé si en el mundo ya, de uno es, ¿cuál es el presupuesto que requiere un ministerio para ser eficiente? Es decir, tú no vas a una empresa y dices, oye, voy a montar una empresa de vender tazas, se llaman pocillos, ¿no? De vender pocillos. Y lo primero que uno dice es, bueno, voy a fabricar mi, voy a vender no sé qué, tengo no sé qué, hace un presupuesto y con esto me tengo. Entonces tú empiezas y dices, no, el Ministerio de Educación tiene poco presupuesto. Dices, ¿cuánto necesitas? Necesito más. No, ¿cuánto más? Para montar una escuela por municipio, ¿cuánto más? Entonces nos estamos acostumbrando demasiado a oír necesidades que no se cuantifican y son muy fácilmente cuantificables. ¿Y vos crees que si en lugar de tener esas expresiones de simplemente denme más plata para contratar más gente, alegremente, tuvieras a alguien que te dijera necesito 2 millones de quetzales? Si me dan esos 2 millones de quetzales, yo voy a colocarle a usted a 17 o 19 o 20 profesores de música. Por lo menos es más racional y comprensible, ¿no? En tales escuelas, en donde hace falta por tal y tal razón, y vamos a alcanzar estos objetivos, y vamos a conseguir que los niños logren tal y tal y tal cosa. Bueno, yo no tendría ningún argumento a priori para oponerme, o sea, no tengo argumentos. Aquí digo, lleva usted toda la razón. ¿Qué necesita? Más. No, pero aquí no debemos de confundir una cosa con la otra. Una cosa es lo que dice, pero nosotros sabemos claramente que los presupuestos de educación a lo largo de la historia tienen clara cuál es la inversión que necesitan, a qué dirigen qué y cuánto, ¿verdad? Bueno, pues yo no la he visto. Pero a mí lo único que pues ahí está en sus presupuestos. No, siempre es más. A mí lo que bueno, con educación a mí no me importa que pidan más, porque yo creo que este es el único país que a lo largo de no sé cuántas décadas habló de que, o sea, abarató su educación en lugar de invertir en ella. Ese tiempo ya pasó, ahora hay que hablar de invertir más en ella. ¿Y cuántos más? Más es más. No, es que pero yo estoy de acuerdo con Pedro, con que se necesita, con que uno de ciudadano necesita más precisión para pero también estás claro que si la tienen a la hora de proyectarse. No la tienen. Es que yo no he visto ninguno, en seguridad tampoco. Pero ustedes están tocando el punto del presupuesto en educación, por lo que hablaba el viceministro, de que no tienen cómo pagar las plazas de aquellos que se están profesionalizando. Porque van a especializar a maestros. Se están especializando y no hay oportunidades no hay plazas para ellos. O dice él, si hay plazas, lo que no hay es presupuesto, es que le da lo mismo, ¿no? ¿Para qué querer la plaza? Pero ¿cuánto si necesita, Paola? Es que ese es el punto. ¿Cuánto necesita el viceministro para eso? Lo que pasa es que, miren, a mí la impresión que me deja es, ya no están estudiando tanto magisterio, porque al final sí fue un disuasivo la profesionalización.
están estudiando perito contador o están estudiando secretariado. Pero al final el índice de desempleo para los jóvenes en Guatemala se mantiene en niveles altísimos. Maestros, secretarios o peritos contadores, las oportunidades que encuentran en el sector público y privado para trabajar son mínimas. Yo creo que más por ahí va el Pero te voy problema. a decir una cosa, hay un video en la web muy ilustrativo en enseñanza universitaria y de cualquier tipo, de un chico español que ha hecho 3 carreras, 2 máster y está limpiando baños en Londres. Y dice, tengo 3 carreras, tengo 2 máster y estoy limpiando baños en Londres. Eso no es correcto. Entonces que ese muchacho estudió pero no entendió. Porque tú puedes ser físico nuclear con 14 doctorados en el espacio, en física espacial, y en una isla desierta con 4 muertos de hambre no te sirve para nada. Entonces aquí lo que tenemos posiblemente sean muchos graduados en un mercado saturado de esos graduados. Por ejemplo, abogados. Aquí se gradúan abogados y el mercado está saturado, pero a lo mejor no se gradúan, pongo un ejemplo, conductores de bus, o plomeros, o electricistas, Pero o no. técnicos en no sé qué. O Entonces, a lo mejor el escenario es otro, Pedro, como tener graduados de maestros en Quiché, pero no hay escuelas ni institutos para impartir clases, ¿verdad? También. O sea, el escenario puede ser ese que tú dices, pero O también otro cualquier más otro, estoy de crítico. acuerdo. ¿Quién presenta el tema del martes? Pues el martes... Yo solo quiero decir antes de que Pedro hable que me estoy riendo mucho, perdonen ustedes que me distraiga, pero es que... Ya le íbamos a decir algo. ¿Han visto todos los memes que han salido por esta supuesta pérdida de la computadora del presidente? ¿Y cuáles son? No se pueden transmitir, pero le pedimos a la audiencia que busquen Yo solo quiero en la decir que red. yo nunca he visto al presidente ir con una computadora a ningún lado. Yo creo que está mal procesado eso. No, es que yo no he visto a ningún presidente del mundo llevar nada en la mano porque la llevan los asesores. Entonces, Pero bueno, dado que están hablando de los memes, yo solo tengo que decir que un día debemos hacer uno de los memes más memorables de la política guatemalteca, porque verdaderamente... para fin de año, proponemos yo un programa de puros hagamos uno de veces puros memes yo- comentados. Muy bien, así vamos a traer la noticia. Exactamente. Le vamos a llevar la del martes. El martes lo que hubo de las 2 entrevistas, la que queremos remarcar con Silvia Jerez y un servidor, es la que se le hizo al ministro de la Defensa en relación con el estado de prevención en San Juan, Zacatepeques, concretamente la aldea de Los Pajoques, en relación con los sucesos que ustedes ya conocen. El ministro más o menos esbozó algunas ideas que le vamos a presentar para luego discutir. Ahí va. Quisiera volverse una cuna de lo que fue la guerrilla de los años 80. Sí. Pues yo creo que esto hay que irnos hasta el final de del enfrentamiento armado con los acuerdos de paz. Hicieron una reducción que fue más allá de lo que se había pactado en los acuerdos de paz, una reducción que fue muy severa en la institución. Por darle números así muy rápidos, cuando finalizó el enfrentamiento nosotros éramos 54,000 hombres, más las patrullas de autodefensa civil, más los comisionados militares. Eso nos permitía tener un control de todas las áreas. Y nos llevaron a 15,500 hombres. De 54,000 nos llevaron a 15,500. Y eso lo que obligó fue a dejar muchas áreas sin ningún control, porque no hubo otra institución que pudiera llegar a tomar esa responsabilidad de ese control. De tal manera que nosotros tuvimos que desactivar destacamentos, desactivar brigadas, y se quedaron muchas áreas sin control. Y eso pues fue... motivo para que los delincuentes pudieran hacer de las suyas en esas áreas. Ellos fueron los que realmente tomaron el control. Bueno, el ministro se refería a la reducción de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, producto de los acuerdos de paz, que pasaron de 54,000 a 15,000, se desactivaron varios destacamentos, la Policía Nacional Civil no tenía, o no ha tenido hasta ahora un número, y sigue sin tener una capacidad suficiente, para justificar de alguna manera que en ciertos sitios no había presencia de instituciones del Estado, y esa no presencia prolongada pues ha generado que se provoquen comités de autodefensa o comités poblacionales o la delincuencia aumente. Yo creo que la premisa es equivocada, porque él parte de que la seguridad ciudadana está debilitada porque no está presente el ejército por esa reducción del ejército y de los destacamentos, etcétera. No, la seguridad ciudadana tiene que estar a cargo de la Policía Nacional Civil. Me parece muy valioso que el ministro explique cómo la presencia militar está actuando tras este estado de excepción, pero no me estoy de acuerdo que atribuya que porque redujeron el ejército han surgido conflictos sociales como el de San Juan. Yo puedo compartir mucho de la tesis de Paola, pero me quiero referir más bien a una circunstancia local y específica de San Juan Zacatepeques.
creo que es allí donde se cumple y se vive la experiencia de ese latinobarómetro que sigue evaluando, de acuerdo con la satisfacción de la gente, al ejército como la primera institución de seguridad. Uno puede entender por qué el ejército entra, digamos, con fuerza y se instala en ese lugar, y por qué la policía no. Si ve esas encuestas consecutivas del Latinobarómetro, la Policía Nacional Civil no es una autoridad que goza ni de la confianza ni el respeto de los pobladores. Acá hay un problema social que se ha desencadenado en una violencia colectiva sin precedentes en ese lugar, es explosiva, y entiendo que el ejército se encuentra como la vía de salida para instaurar ese orden que los propios pobladores reclaman a través de las autopatrullas. Vamos rápidamente a mostrarles un ejemplo de lo que se conversó el día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Font hablábamos con Flor de María García Villatoro, una de las magistradas que fue excluida por el acuerdo entre el Partido Patriota y el partido líder en el Congreso de la República como integrante de las Cortes de Apelaciones. Estaba también con nosotros Jorge Santos, integrante de la Convergencia de Derechos Humanos y como tal observador del proceso de elección de magistrados. Una vez que usted fue magistrada, ¿es impensable que vuelva a ser juez de primera instancia? Mire, yo soy juez de carrera, fui a la escuela judicial aún siendo jueza de primera instancia, quería ser jueza de sentencia, he sido la única que estando en el cargo se sometió a jueza de sentencia y lo hice por vocación y creo que ya hay una experiencia en ese sentido, pero con lo que uno ha crecido, yo creo que sería bueno seguir creciendo en las últimas experiencias que uno tiene. No lo he considerado, pero también el organismo judicial tiene que valorar que nosotros, los jueces de carrera, hemos sido formados y tenemos esa capacidad y además el pleno derecho de ejercer la judicatura. Jorge, ¿qué ocurre realmente con una carrera de juez que se trunca de esa manera? Es como si la sociedad, en términos generales, no valorara esa experiencia y ese trabajo. Sin lugar a dudas, los procesos, esto lo que nos dicen es que se ha violentado por completo el artículo 16 de la carrera judicial, que dependería una serie de características de concursos de oposición para que efectivamente una persona pueda optar a un cargo, ya sea en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema de Justicia. Y eso tanto las comisiones de postulación, ambas, como el Congreso de la República, se han encargado efectivamente de romperlo en absoluto. Y ha prevalecido efectivamente la operación política, nuevamente reiteramos, espuria, por encima de cualquier otro tipo de mecanismo. Es que digamos, lo realmente vergonzoso es el hecho de que, bueno, en primer lugar, los méritos del ejercicio en la carrera judicial no se toman en consideración, ¿verdad? Es decir, tenemos el caso de Flor de María, tenemos el caso también de la magistrada María Cristina Fernández. Cuando debería ser eso lo fundamental. Cuando debería ser eso lo fundamental, digamos, la integridad de hacer un fallo. Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención cómo en el caso específico de Flor de María, bueno, vemos el interés de un diputado por meter a otra persona que no necesariamente estará calificada, estará con la misma experiencia, y luego en el caso de María Cristina Fernández vemos el caso de lo que puede ser una venganza de la Registradora General de la Propiedad. Eso, magistrados de larga carrera, de buenas ejecutorias en el organismo judicial, excluidos por un acuerdo político y por decisiones que uno, díganme ustedes, ¿saben los diputados por quién están votando? Si ellos solo reciben un papelito con el listado que decidieron sus patrones. Por eso lo saben, sí saben. Aquí llevan razón, y el tema que subyace, que también es un tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no lo vemos, los diplomáticos de carrera. Claro, así es. Es decir, aquí lo que subyace de fondo es otra reforma que hace años debieron de poner y no ponen, que es el funcionario de carrera. ¿Sí? Entonces, cuando una jueza, como esta señora que yo no conozco, u otro, se somete a unas pruebas, pasa unos cursos, es una oposición y supera esos listones de máxima exigencia y no tiene nada que le reste por sanciones y tal,
pues tiene que hacer su carrera. Eso está inventado desde Max Weber y el funcionario, el tecnócrata. Sin embargo, los políticos no quieren, porque en el momento que haya una jueza independiente que no responda a ellos, pues evidentemente ellos son casados. Pero eso entra también con la separación de poderes. Entonces, esta es la discusión final de fondo de la ciudadanía. También debería ser así en el Ministerio Público. El único Pues fiscal de carrera que ha habido fue interino De acuerdo. por la sustitución de uno, pero nunca ha llegado alguien a hacer una carrera hasta llegar a la jefatura del Ministerio Público. Creo que hay muchos, como la entrevistada de ustedes, que podrían hablar. Por ejemplo, se me viene a la mente María Cristina Fernández, que es esa magistrada que tan buena reputación tiene y que tiene, entiendo yo, es la única certificación en su sala de apelaciones, una certificación ISO, con una trayectoria impoluta, con grupos que se han enemistado con ella precisamente porque es una mujer recta y correcta, pero no llegó. Y así como ella... Porque se gana la malquerencia de una política como Anabela de León. Eso justamente ¿Y iba por a qué decir Anabela que- de León? Por el lío de propiedades que tuvieron, Por la donde ella corrupción del resolvió... registro de la propiedad. Correctamente. Casos como los de Flor de María García Villatoro y como los de María Cristina Fernández debieran de convertirse como emblemáticos para mostrar la arbitrariedad, la dejadez y la indiferencia con que el Congreso de la República elige a los magistrados. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo aquí en viernes a las 8:45. Muy bien, de regreso en este segmento de temas internacionales. A ver si conseguimos abordar 3 o 4 para posicionarlos en su mente y en su discusión. El primero se refiere a los disturbios que ustedes han visto, o si no lo han visto, les aconsejamos seguirlo sustancialmente en Twitter, en Hong Kong. Y lo más curioso es que el liderazgo de estos movimientos se le atribuye a un muchachito de apenas 17 años y los siguientes son 20añeros todo. Es decir, es una juventud china, en este caso, que pide elecciones libres. Como ustedes saben, Hong Kong es un territorio que está adscrito a la China continental con una manera de gestión muy particular después de que fuese cedido de alguna manera o consiguiera o fuese incrustado totalmente en China después del dominio colonial. La cosa está, o las preguntas sobre la mesa serían si esto va a ser aceptado por una China últimamente en apertura política y económica, si este movimiento puede ser una mecha que prenda en otras ciudades como Shanghái o algunas más ya también bastante desarrolladas, y realmente qué se cose detrás de todo esto que puede tener impacto en el escenario de las relaciones internacionales. Según entiendo, piden tener más injerencia en la elección de sus autoridades y que no sean impuestas desde Pekín. Correcto, recordemos que Hong Kong había sido un territorio económico y administrativo independiente, bueno, administrativo ligado más al Reino Unido, ¿verdad? Pero económico siempre, y evidentemente, aunque la injerencia china de Pekín no es sustancial, sí es sustantiva. Evidentemente lo que se está contraponiendo son dos modelos económico-políticos. El que se venía de la época colonial que desarrolló Hong Kong y el que ahora impone China, que de alguna manera es menos rápido, más lento si se quiere, más controlado, más impositivo y menos libre, por decirlo de alguna manera. Son dos modelos políticos y económicos. Yo tengo poco que decir de en qué va a parar esas manifestaciones, pero lo que más me ha llamado la atención del seguimiento que le he dado es las diferencias o las características de esas protestas de los manifestantes. Pedro, es increíble que primero piden perdón, tienen carteles que los instalan junto con sus pancartas donde dice disculpe por los inconvenientes, respetan el césped, van limpiando con cuadrillas de los mismos manifestantes, después de la protesta van limpiando. Al siguiente día, antes de empezar a protestar, destinan un espacio para limpiar lo que no lograron dejar ordenado del día anterior. Tienen un respeto a la ciudadanía. O sea, tienen tan claro que están protestando por sus causas, pero no tienen por qué dañar el bien común ni pasar por sobre sus propios compañeros ciudadanos. Cuando uno ve esas manifestaciones, uno no puede menos que comparar con lo que sucede acá en Guatemala. Incluso cuando no son protestas, vemos que hacen un daño a patrimonios nacionales, a instalaciones públicas, mucho menos cuando están enardecidos. Yo también tengo...
Yo creo que se ha dicho ya bastante y se ha estudiado todos los efectos que tienen las redes sociales y estos movimientos populares que han provocado, especialmente de clases que no solían antes protestar, o bien si solían protestar, porque las de Tiananmen son emblemáticas con estudiantes, las de Brasil más recientemente, pues es la clase media, la famosa primavera árabe que se caracteriza, digamos, por los mismos actores y por los mismos medios. Pero creo que aún hace falta estudiar y prestar atención en el día después, porque está probado en Egipto y en los países que lo rodearon que estas manifestaciones tienen su fuerza, una fuerza social, una fuerza mediática y una fuerza que se traduce en acciones políticas. Pero el día después, el fracaso es quién administra esas revoluciones, quién administra esos cambios que se provocan. Por ejemplo, el Medio Oriente nos ha traído experiencias demasiado tristes. Nos ha probado que se encendía la chispa del cambio, pero quien lo administraba era una persona inexistente. Ahora que tú dices esto lo ha provocado un niño de ¿cuántos años? 17. 17 años. Imagínate lo vulnerable que son nuestros sistemas a lo largo del mundo, que un bloguero en el garage de su casa o un bloguero en una habitación desde una computadora puede provocar todo esto. ¿Cuál es el fondo de los cambios sociales? Es lo que me preocupa a mí cuando miro todo esto, que no estoy en desacuerdo con la protesta y con la promoción del cambio, pero creo que poco atendemos a la falta de sustancia que hay en muchos de ellos. El caso de Egipto, que tú has puesto, es muy importante porque se debate entre el control de Al-Qaeda o de los hermanos musulmanes. Y al final, ¿quiénes controlan estos movimientos? Es una pregunta muy interesante. ¿En manos de quién queda? ¿Pasamos al siguiente o quieres agregar algo? Yo quiero decir algo. Yo no veo a Pekín admitiendo esas mayores libertades que está demandando la juventud en Hong Kong. Veo muy probablemente unas pequeñas modificaciones, pero no veo a Pekín aceptando esa insumisión en términos generales. Tampoco veo que esta pueda reproducirse en el continente, porque realmente el control que hay de parte del régimen chino sobre su ciudadanía sigue siendo muy estricto, muy severo. Ustedes entran a China, aterrizan en uno de los aeropuertos del territorio continental, inmediatamente pierden acceso a redes sociales, por ejemplo, a las redes sociales que nosotros conocemos en Occidente, si Guatemala puede ser considerado Occidente, y en cambio solo tienen acceso a las redes controladas por el propio Estado chino. Me parece que hay todavía mucho... El propio Google es controlado, tiene todavía entrada allí porque es controlado. Hay mucha vigilancia, yo no veo posibilidades de que se abra en términos generales lo que ocurre en Hong Kong. Ahora, me parece admirable que Pekín haya logrado mantener por tanto tiempo esa idea de un país, dos sistemas, y que en medio de todo los habitantes de Hong Kong y de Macao tengan unas libertades mayores que las que tienen sus compañeros del continente. Muy bien, pues lo mismo pasó en Irán en las elecciones municipales. Veremos a ver qué ocurre aquí con las redes sociales. El segundo tema que tenemos para ustedes es el primer paciente, un tejano en Dallas, que provino de Liberia, que parece ser que está infectado del virus ébola. Es el primero en territorio norteamericano detectado y esto va a generar una dinámica de alarma en el sentido de cuántas más personas puede haber, pero también en el sentido opuesto, es decir, qué dinámica se va a empezar a implementar respecto de las vacunas, los tratamientos y demás, que eso va a tener una repercusión en el mundo. Déjenme hacer una pregunta. ¿Ustedes entienden exactamente qué es el ébola? ¿De qué manera afecta al ser humano? ¿Cuáles son los métodos para combatir ese mal que ha terminado ya a partir de Sierra Leona en África? Más de 3.000 muertos. Y de Liberia ha generado ya una gran cantidad de muertos y también ha generado pánico. Tanto, por ejemplo, que los cubanos han estado dispuestos a enviar una brigada suya para intentar controlar el ébola en África e impedir que se disperse por todo el mundo. ¿Lo entendemos? Esa es mi pregunta básica. Yo admito que no lo entiendo todavía y no sé qué riesgo real hay para Guatemala. Yo lo que vi es que ese caso del que hablaba Pedro, lo que evidenció es la vulnerabilidad en el sistema sanitario de Estados Unidos. Imagínense lo que pasaría en nuestros países en una situación como la que sucedió allá. Este señor llega
al hospital, la enfermera le registra que venía de África en una ficha electrónica, en una computadora obviamente, y cuando lo atiende el médico, esa referencia de que venía de África no era tan notoria, parece que se quedó como en la ficha y no la alcanzó a leer el médico. Y ahora hay críticas sobre qué pasó. O sea, el hombre estaba diciendo que venía de África, pero resulta que era un hospital muy cerca de una zona de asilados y de refugiados. Y entonces era muy común que la gente venga del extranjero y de países pobres. Pero pensá, Paola, si ya está en Texas, Guatemala tiene 2 vuelos diarios procedentes de Texas. En El Salvador uno de Dallas, ya hay una alerta. Y ese no es el problema. Y uno el problema es que Houston. tenemos tropas en el Congo. Sí, también tenemos tropas en el Congo. El río Bola es a todo su nombre. Bueno, pero esas tropas son fáciles de contener. No más que ahora el Congo está bastante permitirle ahora. No, el problema es, no se trata de eso, el problema es si tenemos los medios y los protocolos para que esos vuelos que van y vienen al Congo y esas tropas que vienen del Congo, tenemos los protocolos adecuados para garantizar 100% que eso no llega. No. Si en Estados Unidos, donde todo es mejor, no ha funcionado, tenemos tropas en el Congo. No digo pero tenemos un factor de riesgo muchísimo más elevado que Austria, por ejemplo. Bueno, yo me quería agregar a lo que comparte Paola, porque ella dice lo que no le llega al médico que trata a este paciente que venía de Liberia es precisamente esa ficha que registraba cuál era su procedencia. Y lo más triste que se ha revelado después de esos días es que este hospital sí tenía un protocolo muy afinado y bien definido para que todos sus trabajadores reaccionaran con las alertas necesarias. El hospital se ha disculpado ya públicamente diciendo que falló esa comunicación que era precisa. Y Estados Unidos dice es muy extraño el error, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿todos los hospitales tienen ese protocolo? Y la pregunta que tú haces, los hospitales de Estados Unidos, los de México, los de Guatemala, los de El Salvador, los de Honduras, ¿quién los tiene? Y la pregunta que nos atañe es, Guatemala, ¿qué está haciendo sobre esta alerta? Pero si miras, si el dengue es una enfermedad que le cuesta controlar, el chikungunya, chikungunya, el virus ¿cómo peor, se llama? Chikungunya. Un virus que se llama así, ya va jodida la cosa. Ya, que no lo puedan pronunciar, ya se le hace complicado el sistema de salud. Bueno, vamos a entrarle al tercer tema, ¿le entramos al tercero? Dale, venga, el vamos. tercero que yo propongo es la dimisión de la señora Julia Pearson, que es, era la jefa del famoso servicio secreto norteamericano, estos que protegen al presidente y el entorno de la casa presidencial y las familias y demás. Muy bien. Y había, curiosamente era una mujer, era verdad la directora de este servicio, y ha habido últimamente una serie de fallos, 3 o 4 recoge la prensa. Aquel donde prostitutas subieron al hotel, colombianas que no se supo manejar. El hombre que se cruza la barda en la Casa Blanca. Una entrada, correcto, con un cuchillo en la tarde. Y creo que algunos otros episodios de alcoholismo me refiero de alguna borrachera de esta gente del servicio secreto que trabaja duro y evidentemente cuando tiene descanso pues también buscan relajarse. Pero a mí lo que me impresiona es que estos casos, que todos han sido controlados, es decir, ninguno ha tenido ningún problema, hace que el secretario de Seguridad Interior admita la renuncia de la señora, o sea, la señora renuncia. Sí. Y aquí que nos asesinan a 8 en Pajoquis, o que ocurren ciertas cosas, el ministro todavía no ha explicado qué ocurrió. O sea, ese es el contraste. El ministro de la Defensa tampoco renunció con la masacre de Totonicapán, de Alaska. No, da igual, pero es que fue distinto. En mi opinión fue muy distinto. Porque ahí sí hubo una falta de atención en el tema. Pero ok, podemos meterlo en el mismo cotarro, no importa. O en la sanidad. El tema es que no ha habido una asunción de responsabilidades y estos norteamericanos que de vez en cuando criticamos, asumen su responsabilidad. Eso es la esencia del funcionario público y de la ética en lo público. Hecho más. A mí eso me parece magistral. Lamentable, pero magistral. Zapata, amparado o protegido realmente por la Corte de Constitucionalidad cuando era superintendente de bancos y debió haber ejercido vigilancia sobre las inversiones, las entidades que funcionaban en el sistema financiero, incluso una como el Banco del Comercio que le metía gol a sus inversionistas o a sus clientes porque colocaba los fondos en una entidad fuera de plaza, aunque los captaba aquí en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad dice que en realidad lo suyo es una falta menor, es que puede ir a otro tipo de tribunales, que no merece que se le recargue responsabilidad. Entonces, ¿el servidor público guatemalteco está para cumplir sus funciones o está solo como...? Yo pienso como Pedro, yo
honestamente, cuando leí sobre la dimisión, pensé de inmediato, y aquí, por ejemplo, se destapa una olla en la cual se revela una corruptela en cárceles y el ministro ni se arruga. Aquí se destapa un caso de corrupción para remodelar las cárceles y el ministro ni se arruga. Y ahí puedo añadir la serie de casos que tú mencionas más, que entran en el cotarro, como dijiste. Entiendo por qué el del ejército no puede entrar, pero sí pensé inmediatamente eso, ¿verdad? La factura que el Servicio Civil estadounidense le pasa a sus funcionarios cuando cometen pequeños errores. Fíjese, permítame la palabra. El episodio es terrible, por el que ella dimitió. No, ella un fíjense, guardia en el ascensor. dimite por repetidas, oigan esto, fisuras en la protección seguridad. fisuras. ¿Ah? Qué sutil. Que no un hecho Y no relevante. tomamos en cuenta Claro. en esta discusión cuando hay señalamientos de robo, de corrupción, de malversación, de incapacidad para Bueno, el señor ejecutar. Villavicencio se fue tan tranquilo a su casa, un poco molesto, ¿sí? Un poquito porque bravo. lo habían ¿Y sacado. el de cultura? Pero todo tranquilo, fíjate vos, aquí no ha pasado nada. ¿Qué me dicen de Vamos. Paniagua? Paniagua estaba a ser Digamos candidato. una cosa, esto es chapó al funcionario norteamericano y a la Pero administración Pedro, pública era norteamericana, insostenible el etcétera. cargo de ella. Se les metió Sí. un guardia en el ascensor, le Bueno, tomó fotos ok, a Obama con ok, su celular ok. y encontraron después que iba Ok, armado. pero aún así, Vamos. chapó, ¿eh? Lo Vamos pudo a la haber pausa matado. comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:40. Ya estamos de vuelta en este día viernes a las 8:45. Tenemos 3 noticias que ofrecerle a usted para discutir de manera muy ágil, porque en 1 minuto y medio, mire usted que no se pueden decir demasiadas cosas. Le ofrecemos ser rigurosos con la contabilidad del tiempo y le ofrecemos que vamos a proponer temas que son de verdad relevantes. Arrancamos pues. Bueno, pues arranquemos. El primero de ellos, le entramos en 90 segundos. ¿Te parece? Bueno, el primero se refiere al inicio del juicio por lo que se ha denominado la quema de la Embajada de España. Yo aquí quiero proponer 2 líneas de reflexión para su discusión. La primera es que fue un grupo de personas que han sido llamados campesinos, estudiantes, terroristas, militantes, que entraron a la embajada y literalmente secuestraron al personal, portaban armas y portaban cócteles molotov. Esa es la causa de los sucesos. Y las consecuencias es que las fuerzas de orden público entraron de una manera que se está enjuiciando ahora, poco apropiada, que generó o que fue la causa de 37 muertes. Yo creo que 2 cosas y mi preocupación, que solo se juzga y hablemos de la segunda y obviemos la primera. Bueno, yo pienso que este es un hecho que nos divide mucho a los guatemaltecos, que nos marca enormemente y que nos retrotrae, por supuesto, a un periodo dolorosísimo y terrible de la historia. A mí me parece, con todo el balance que intenta hacer Pedro, que en términos generales hay una bestialidad de parte de la fuerza pública guatemalteca que tiene que ser enjuiciada y sancionada, me parece a mí. Y no solo su bestialidad consistió en entrar de la manera en que irrumpió a una sede diplomática cuando el canciller de ese país exigía al gobierno frente al cual estaba representada esa sede que no lo hicieran. No solo porque irrumpieron, sino porque no dejaron salir a las personas cuando vieron que se estaban quemando. Hay razones para pensar que el fuego no fue causado exclusivamente por los cócteles Molotov, como les presenta Pedro, sino también por un líquido que fue vertido muy probablemente vía un lanzallamas de parte de la Fuerza Pública Guatemalteca. Ese asunto, por supuesto, es tan incierto y es tan difícil de establecer que a tantos años de que hubiera ocurrido ese asesinato, pero me parece a mí que no se puede obviar que el único campesino que había sobrevivido fue llegado a sacar por fuerzas públicas guatemaltecas del Hospital Herrera Llerandi, asesinado y tirado en el campus universitario. Es que frente a eso, díganme, no eran angelitos. Por ese caso no va a haber juicio, ¿verdad? Si para este pasaron 34 años, para el del campesino que fue sacado del hospital, yo no entiendo, no sé. Pero si es que la hay mayor algún parte proceso. de los presuntos responsables ya están Llegamos al desaparecidos. tiempo. Efectivamente, el primer tema sigue siquiera sin comentarse. Hubo un 34 secuestro. años. Hubo un secuestro Solo por empezar del por que ahí no es se habla. vergonzoso. Hubo una ocupación. No, secuestro con pistolas
y con armas, No, yo que no. impidió que... Pero bueno, yo no ha lo pasado veo el tiempo así. y dejémoslo, pero Yo no lo vemos veo que, así, que se sigue obviando el primer tema, incluso en la mesa. Yo creo que fue una ocupación. Secuestro, Si discúlpame. vamos Pero al vamos primer al hecho, tema. los campesinos venían a Guatemala a denunciar asesinatos Estamos de acuerdo, y destrucción de estamos de aldeas. acuerdo, pero fueron un grupo de gente que con armas, con pistolas, impidió al embajador salir y a los funcionarios. Y eso se llama secuestro, El y portaban embajador- armas. Y eso es un delito. Y otro delito El distinto... embajador y el canciller le pedían a la fuerza pública Que guatemalteca sí, Juan no Luis, entren. que estamos no de acuerdo, entren. pero eso es lo segundo. Lo primero es que hay unos individuos que fueron delincuentes y que cometieron un delito. Y eso también hay que juzgarlo. ¿O es que de eso no se habla? Pero también hay que ponerse en el contexto político y en la situación No, que lo se tú vivía en quieras. Guatemala Entonces en el año significa que esa 1980. gente podía secuestrar y matar por el tema Claro, político. como el ejército, no, bueno, ellos no ok, estaban ok. secuestrando y matando. Si querés llamarla así, Fue es distinto. secuestro, Es que no llegaron escucha. con el fin de retener a alguien. ¿Quién llegaron dice? con el fin de No, ser no, escuchados. llegaron con el fin de retener. Pusieron ser una pistola, bueno, escucha, que está el video en la web del embajador Cajal que dice, pero miren, me dieron los cócteles que yo escondí hombre- detrás de unos libros en mi despacho. Pedro, es que lo Pedro, dice él. no me El lo hombre estoy que está inventando yo. llamado a controlar, que solo discutamos durante minuto y medio. Es verdad, tienes razón. Pero bueno, Yo sabía, pero dejemos me esa quedé discusión callada. para otro tema. El amparo provisional, que no es uno sino dos, que recibe la secretaria general del Partido Patriota y que de momento deja sin efecto la sanción que impusiera el Tribunal Supremo Electoral de anular la inscripción como secretaria general. Entonces ahorita hay dos amparos pendientes de si se hacen definitivos o se cambian. Esa es la situación. Aunque el partido sigue suspendido, porque solo se ha amparado el segundo y no el primero de los considerandos. A mí, por alguna razón, me llaman mucho más la atención los votos que no son unánimes y principalmente los votos disidentes, porque sabes cómo piensa la mayoría, pero no cómo piensa la minoría que es disidente. Hay un voto disidente en uno de esos fallos, pertenece a la magistrada Claudia Escobar. Mejía. Ajá. Lamentablemente solo recibimos, no se ha recibido su razonamiento, pero interesante sería ver cómo es que ella opina respecto de eso. Mi pregunta va sobre el punto si considera que es la sala de apelaciones quien debe conocer una resolución del Tribunal Supremo Electoral, porque allí es donde está una discusión de la forma y ahí se va a definir el Y ahí fondo. es donde encuentras una explicación muy actual de por qué hay tanto interés de los órganos del Estado de ingerir en las elecciones de magistrados de apelaciones, porque les sirven para casos como este. Con votos disidentes, pero igual consiguen sus fines. Como queda tiempo, ¿por qué creen ustedes que hay tanto interés en desmontar el segundo, la anulación de Rosana Valdetti, y no el primero, la anulación del PP, cuando de alguna manera están Es en que el fíjate, mismo? lo hemos discutido y creo que tú lo has citado acá, pero también Juan Luis, cuando se preguntaba si quién ganaba con esa destitución de Roxana Valdetti como secretaria general. A lo mejor Sinibaldi, y recordemos que Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti no han caminado precisamente agarrados de la mano en ese partido. Muy bien, no hay amor, pues ¿qué le vamos a hacer? Vámonos al último de los comentarios. Dos crímenes, dos cruentos, lamentables, execrables crímenes. Uno, lo voy a leer, Valeria Dardón, como ustedes saben es una joven que estaba embarazada y un vehículo colisionó y pareciera que, bueno, ella iba ahí fallecida con el bebé, y el autor era el propio marido que la conducía en ese vehículo. Una cosa realmente, o su conviviente, ¿verdad? Una cosa realmente... Sórdida. Macabra, bien macabra. Sí. La segunda es una niña de 10 años que aparece, o que ha aparecido justo la madrugada del viernes, enterrada en el entorno de la escuela donde había desaparecido, y pareciera que la persona implicada es el conserje del establecimiento educativo. Una niña, una mujer embarazada, estos crímenes no ya contra mujeres embarazadas, indefensas o niños, sino además de una manera macabra y cruel y vil, si cabe remachar la crueldad en sí misma que tiene cualquier crimen. Espantoso, en realidad los dos casos me impresionan, pero me parece todavía más doloroso y penoso el de esta niña de 10 años que fue identificada, según escuché, sí, el hombre es el asesino confeso. El conserje solía guardar el vehículo del padre de la niña, puesto que el padre tenía vehículo propio y llevaba a su hija a una escuela pública. Este hombre pensó
que esa familia podía tener dinero para pagarle los 50,000 quetzales que él pretendía obtener como rescate por la devolución de la niña. Porque tenía deudas. Terminó matándola, dice, forcejé con ella y la agarré del cuello. No, el tipo la mató directamente. Una niña de 10 años no forcejó. Es espantoso esto. Terrible, la verdad es que... Pero y un marido que mata a su esposa embarazada. Mira, Pedro, es que ahí hay un algo. ¿Qué ocurrió ahí, verdad? Pedro, es que... por eso es que somos tan proclives a condenar por adelantado, pero hay algo ahí que no coincide. Lo que pareciera es que este señor había asaltado una casa en la zona 14. Llevaba la computadora, reloj, el dinero. Él choca y le encuentran el cadáver, pero en el medio pareciera que a ellos los alcanza alguien, le disparan, mata a la mujer, él pierde control del carro, se desestabiliza muchísimo y él traía un delito acarreado de robar una casa y ya le endiñaron los dos. Y ya le endilgaron los dos. Pero ¿cómo justificas tú que tienes un cadáver con la mujer embarazada, ¿no? Exacto. Y tenía antecedentes ya de violencia intrafamiliar en su primer matrimonio. O sea, sí, es una historia súper fuerte. Bueno, realmente triste. Aquí terminamos estos tres temas y empezamos con esto de los ganadores y de los perdedores, que creo que yo estoy el primero también, así a ver, que arranque. Me suelto de una vez. A ver, dale. Suéltese, proponga usted. Que se encuentre el bueno, pues vamos a ver, ganadores y perdedores que propone un servidor. Un servidor. Ahí sale me gusta, no me gusta. Bueno, pues el ganador yo creo que es el señor Arnoldo Medrano. Y gana porque no hay manera de que pierda. Lleva un montón de tiempo desaforado, pendiente del juicio, pero que como que no le sale el juicio, como que esto se nos durmió en el sueño del juicio, o están esperando a las nuevas cortes para que le procese. El caso es que a mí me parece ganador porque no, en fin, no termina de montarse toda aquella la justicia con él. Y el perdedor yo creo que sería el Partido Patriota por una razón, por su incapacidad de alcanzar acuerdos por sí solo. Es decir, ha perdido en la percepción ciudadana porque de alguna manera ha mostrado que necesita, en este caso, al líder, sobre todo para estas componentes que ya hemos comentado suficientemente, ¿verdad? Esos serían mis dos candidatos. Sigue Paola. Bueno, yo propongo de ganador a dos guatemaltecos que tal vez escucharon ustedes que fueron ganadores por ser innovadores. Son reconocidos por una publicación del MIT en Massachusetts por ser grandes innovadores de la región centroamericana menores de 35 años. El primero que yo postulo es el que ustedes ven en pantalla. Él se llama Antonio Navas y aunque todos le atribuyen el Duolingo a Fonan, el joven guatemalteco, realmente es él quien diseñó esa plataforma gratuita para aprender idiomas y tiene apenas 32 años. Y el segundo es Juan Fermín Rodríguez, Juanish le llaman sus amigos, tiene 31 años y él ha llevado electricidad a 4,000 hogares no conectados a la red nacional y a través de un sistema de una tecnología solar que está asociado a un modelo de prepago para hacer asequible la electrificación en el país. Yo quiero proponerlos a ellos porque junto con dos hondureños y un costarricense se han hecho acreedores de este premio regional de la revista del MIT. Y como candidato a perdedor, a ver si me lo ponen ahí en pantalla, es el Ministerio Público. Porque Santos Monterroso, el único sospechoso por el asesinato del chef Humberto Domínguez, fue absuelto. El Tribunal Séptimo le dice al MP, usted no demostró que él disparó el arma que mató al chef y era el único sospechoso. Hay testigos que dicen que él había prestado su arma, pero la investigación no incluyó al pariente al que él le dio esa arma, que después coincidió con la prueba de balística en la sien del chef. Claudia. Yo voy a proponer como ganador al líder. Me parece que con la alianza que ha forjado con el Partido Patriota se convierte en el gran ganador, aunque sea momentáneo, de esta semana. Recobró una fuerza en Congreso de la República y además recibió 3 diputados más de la bancada patriota, por lo cual aumenta su capacidad de votos. Y mi candidato a perdedor es nada más y nada menos que el sistema de justicia, porque pierde jueces de carrera que estaban participando en esa elección para integrar salas de apelaciones o Corte Suprema de Justicia, que simplemente fueron desdeñados y no tomados en cuenta en la elección final.
Yo iba a proponer candidato a ganador y perdedor, pero me voy a allanar con los dos, con las dos propuestas de Claudia Méndez. Yo comparto, me parece que eso es lo más relevante, que en general Líder se convirtió en un auténtico factor de poder en esta última semana en el Congreso de la República, se llevó la mitad de las cortes, bueno, se va a llevar un montón de plata cuando le apruebe los bonos al gobierno, el préstamo, imagínense ustedes todo lo que va a poder conseguir y va a poder empezar a definir el presupuesto que a él le interese para su primer año de gestión. Me parece, yo veo las cosas, sí, Líder gana y creo que el sistema de justicia pierde mucho al prescindir de grandes jueces de carrera y de grandes magistrados y magistradas. Del postulado de Pedro, es que yo creo que Medrano ni es ganador ni es perdedor porque tiene 8 procesos abiertos, todavía 4 están en trámite, solo lo han absuelto de 1 por lavado de dinero, pero todos los demás van en curso, lento pero van. No creo que él sea ganador esta semana. Yo creo que son los míos, señores, porque siempre estamos hablando de partidos políticos, dándoles la bandera. Yo voy a cambiar mi voto de acuerdo en ganador con Líder. Perdemos los demás, ¿verdad? Porque vamos a tener que pagar ese precio. Así es. Del pacto, pero sí, efectivamente, yo había puesto perdedor al Partido Patriota exactamente por lo contrario, pero me puedo sumar a que es ganador el otro. Pero yo sí creo que perdedor es el Ministerio Público. No quiero darle el sistema judicial porque pareciera que estamos haciendo lo que hacemos con Claudia Paz, que los jueces que había no son sustituibles. Entonces, ahora lo que hay es otra jornada de jueces que pueden demostrar que son capaces, aunque perdamos alguno, eso es cierto. Pero yo lo que sí creo es que pierde el Ministerio Público porque el Ministerio Público, de una manera demasiado marcada, fracasa en el señalamiento de pruebas, y esto no es nuevo ahora, viene de siempre, y creo que el Ministerio Público es el gran perdedor. Ganador el Líder, perdedor el Ministerio Público. El ganador está claro entonces. Y el perdedor, Paola va a cambiar su voto. Yo soy la perdedora. Tú sos la perdedora. No, porque tenemos No, yo creo que el MP. No, pero saben una cosa, es que lo que pasa es que proponemos 12 ganadores en categorías completamente distintas. Yo sí considero las propuestas de Paola, Antonio Navas y José Fermín unos grandes ganadores y ejemplares, pero a lo mejor sería, esto nos llena de orgullo, no someterlos ni siquiera a competir en la misma categoría de los políticos que nosotros ponemos acá. De verdad que lo considero así, lo sacamos de ese canasto y creemos un fragmento en donde vamos a, hay dos perdedores, a señalar. Hay dos ganadores en esta semana. Señores, que tengan ustedes un feliz fin de semana. Gracias. Que tenga usted también un feliz fin de semana y por favor que no se pierda de nuestro programa el próximo domingo a las 8:45. ¿Y los memes?